Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes a través de este medio. Es lo que tenemos. Como dicen los jóvenes, es lo que hay. Tenemos que aprovecharlo. Es la única manera de poder tener contacto con cada uno de ustedes y sobre todas las cosas, poder alcanzarles la palabra del Señor que tanta falta nos hace en estos días, para nuestras almas, para nuestra vida. Así que les mando un gran saludo a toda nuestra iglesia, principalmente a la iglesia de La Boca, a todos los hermanos que nos ven de las distintas provincias, de los que están más allá de las fronteras, los queridos colegas, pastores, también que nos siguen a través de YouTube, de Facebook. Dios les bendiga mucho, les mando un gran abrazo y sobre todas las cosas estamos agradecidos por algunos hermanos, pastores, que están reproduciendo estos mensajes que pasamos por YouTube y los bajan para poderlos pasar por radio. Así que agradezco muy bien y muy especialmente al pastor Rodolfo Sale de la provincia de Tucumán, que transmite nuestras prédicas allí por la radio La Trompeta de Dios. Muchas gracias, hermano, por llevar este mensaje más allá, donde ni pensamos que llegamos. Y también agradecemos a Viviana Espíndola, directora de la radio Promesa 98.9 del dial en Oberá, provincia de Misiones. Gracias por transmitir nuestro mensaje a través de las radios y que la palabra de Dios corra. Hay hermanos que nos mandan, hay muchos hermanos que nos mandan mail y agradezco a cada uno de los que nos mandan. Queremos agradecer a algunos que nos mandan aquí, hermanos de José Cepaz que nos ven, nos mandan ánimos, saludos para toda la audiencia, toda la iglesia. También hay pedidos de oración, entre los cuales ya le hemos contestado por mail, pero a la hermana Marta Corach queremos decirle que estamos orando por su petición y confiamos que el Señor responda pronto. Y muy especialmente hay dos hermanas, una hermana de Quilmes y la otra no recuerdo bien de dónde es, pero tengo el mail de la hermana de Quilmes aquí, la hermana Beatriz Biasotti, que nos pedía a ver si podíamos poner la fecha para llevar el control de las fechas de las prédicas. Bueno, queremos decirle a todos los que están mirando todas las prédicas que ya han tocado la campanita y pertenecen ya a nuestro canal. Por eso yo digo, toque la campanita, porque cuando usted toca la campanita, usted puede ver todos los mensajes que hemos venido dando y ahí, cuando usted está en YouTube, puede ir a la parte de videos, toca ahí donde dice videos y ahí está la fecha de cada prédica con su título. Así lo puede obtener. Así que bueno, muchas gracias a los que mandan email. Si usted quiere mandar un testimonio también, aparte de una petición de lo que Dios está haciendo a través de su vida o de la vida de sus hermanos, de su familia, bienvenido sea. Lo vamos a sintetizar y contaremos lo que Dios está haciendo. Porque ya lo que el diablo está haciendo ya lo sabemos. Ya se encarga de predicarlo o de anunciarlo por televisión, por los medios. Está muy preocupado el diablo para que nos enteremos de todo lo que está haciendo. Pero nosotros nos vamos a preocupar de hablar lo que Dios está haciendo y lo que hará. Que eso es más importante que cualquier otra cosa. Hoy vamos a predicar el mensaje número 2. Esta semana el mensaje va a ser cortito porque el domingo tuvimos la Santa Cena y bueno, siempre tenemos 3 mensajes, domingo, martes y jueves, domingos a las 11 de la mañana, martes a las 9 de la noche, jueves a las 9 de la noche, hablamos el mismo tema.
como tuvimos Santa Cena, hablamos de la sangre de Cristo y ahora retomamos nuevamente, o mejor dicho, el martes volvimos a retomar las prédicas que estamos hablando. En esta semana va a ser cortita. El tema de esta semana era comprendiendo la justicia de Dios. Comprendiendo la justicia de Dios, este es el mensaje número 2, y ya el domingo que viene vamos a estar hablando de Dios y la autoridad. Dios y la autoridad. Para que ustedes sepan de dónde viene la autoridad, cómo funciona la autoridad, quién tiene la autoridad. Pero eso lo vamos a ver a partir del domingo. Hoy, jueves, estamos hablando el segundo mensaje ya de comprendiendo la justicia de Dios. El título de este tema lo pusimos así, comprendiendo la justicia de Dios, porque realmente es muy difícil para la persona natural, humana, poder entender una justicia divina. Creo que realmente es muy difícil poder entender a Dios si Dios mismo no cambia el corazón y trae luz para entender la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra mente natural está la justicia de los hombres, que es una justicia injusta. La justicia de Dios es justa. Y es tan justa y tan espiritual que abarca no solamente lo espiritual, sino también lo moral, lo temporal, lo físico. Y va justamente, la justicia de los hombres va a contrapelo de la justicia de Dios. Esto hace que me obligue a poner allí un título, comprendiendo la justicia de Dios. Por ejemplo, miremos lo que dice en la ley de Dios y su justicia. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, hoy arrancamos con este texto, dice Ezequiel, Antiguo Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, ésta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Yo creo que está claro aquí la palabra del Señor, porque algunos, no sé de dónde sacaron esto, que el pecado de los abuelos, que tenemos que arrepentirnos de los pecados de nuestros antepasados. Aquí está claro que Dios dice, el pecado del Padre no lo va a llevar el Hijo. Y el pecado del Hijo tampoco lo va a llevar el Padre. Si el Padre es una excelente persona y el Hijo es un desastre, bueno, no tiene la culpa el Padre. Pero si el Hijo es una excelente persona delante de los ojos de Dios y el Padre un desastre, tampoco tiene la culpa el Hijo. Cada uno responderá por sí. Es decir, que la salvación es personal. Esto quiere decir que el alma que pecare, no dice las almas, dice el alma, es el individuo, es el alma de la persona. El Padre y el Hijo responderán cada uno por sí. El obrar del justo, dice aquí, será recompensado. Sea el Hijo o sea el Padre. Si es justo, será recompensado. Y el obrar del impío será castigado. Simplemente, esta es la justicia de Dios. Así es, así fue y así será, porque está escrito. En nuestro mundo, hermanos queridos, vemos que los ladrones que matan a las personas en sus propias casas, estos están libres. Esta es la justicia de los hombres. Y cuando el dueño de casa logra defenderse a tiempo, ¿no? Y por alguna causa mata al ladrón, aún dentro de su casa,
El ladrón muere y el dueño de la casa, el hombre que fue agredido, aquel hombre que su casa fue violada porque entró, pasó los límites de su casa, no tiene derecho a defenderse. Así que si mata al ladrón, el hombre va preso. El dueño de la casa, el que fue agredido, va preso. Pero si el ladrón viene y mata dentro de la casa al dueño de la casa, el ladrón anda vivo y dando vueltas por ahí afuera mientras el hombre de la casa murió. Esta es la justicia de los hombres. Miremos según San Pablo lo que dice sobre el que lleva el arma, la policía, el que está puesto por Dios para ejercer la autoridad, ¿no? Esto está en Romanos, busquen su Biblia, o si no lo anota y después lo mira en casa tranquilo. Romanos, el libro de Romanos lo escribió el apóstol San Pablo. Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 4, dice, porque es servidor de Dios, la autoridad, la policía, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Primero, lleva el arma. Segundo, porque es servidor de Dios. Dice, no, este es policía, lo pusieron, hizo la carrera de policía, y bueno, los hombres lo autorizaron a llevar una arma. No. La Biblia dice que es puesto por Dios la autoridad para castigar al malhechor. En ningún momento dice que el malhechor tiene que castigar al policía, como lo vemos aquí en el mundo. Segundo, si haces lo malo, dice Romanos, debes temer al policía que lleva el arma, porque está para impartir justicia. Interesante. Acá la justicia se muere, porque pareciera que las leyes están a favor del malhechor en lugar del lado de la justicia. En nuestro mundo el malhechor mata al policía. ¿Y sabe por qué? Porque el policía no puede usar el arma hasta que el malhechor no la usa primero. Así que, como no la puede usar hasta que el otro no use el arma primero, lo mata. Y si por alguna casualidad no logra matar al policía y el policía, después que lo agredió el malhechor, mata al malhechor, al policía le dan 25 años de cárcel y dicen que fue gatillo fácil. La Biblia dice que el policía lleva el arma para castigar al malhechor. La justicia de los hombres parece que no piensa lo mismo que la Biblia. Así tendrán que dar cuenta a Dios un día delante de la justicia de Dios. Ahora, si el malhechor mata al policía, ¡buah! Ahí está, dando vuelta a la ley, el malhechor anda suelto y el policía murió. Por eso digo, hermanos, que para entender la justicia de Dios, Dios tiene que cambiar el corazón del hombre. Si no, no la va a entender. Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice, voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no somos más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrasan, como el viento. Impresionante este texto. A ver si se lo puedo leer, porque por ahí usted está leyendo Reina Valera. Se lo voy a leer de Reina Valera. Isaías capítulo 64,
versículo 6. En Reina Valera, que es otra versión, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como el viento. Esto dice Dios de la justicia de los hombres. La ley de Dios, por ejemplo, donde dice en Levítico, no matarás al inocente, porque Jehová condenará al que mata al inocente. Repito, en Levítico dice, no matarás al inocente, porque Jehová condenará al que mata al inocente. ¿Usted conoce alguna persona más inocente que un bebé en el vientre de la mamá? Bueno, el mundo ya tiene una ley que aprueba el aborto. Es decir, han otorgado permiso para matar. La Biblia dice, no matarás. Y Dios no va a tener por inocente al que mate al inocente. No entrarán al reino de los cielos, dice la palabra de Dios, los varones que se echan con varones, ni las mujeres que se echan con mujeres. En el mundo se aprueba el casamiento igualitario. ¿Usted se da cuenta? Si usted escucha al mundo, ellos tendrán sus razones. Van a hablar de derechos humanos, pero pasan por alto los derechos divinos. Y los derechos divinos son del Creador. Mientras que los derechos humanos son ideas de hombre que aprueban la maldad de los hombres. Pero llegará un día que estarán delante del tribunal de Cristo y se hará justicia. La justicia de Dios. Ahora, un mundo tan pervertido, ¿cómo entenderá la ley de Dios justo, santo? Es muy difícil. La justicia de Dios va de la mano de la santidad de Dios y premia a aquellos que buscan su reino. Repito, la justicia de Dios va de la mano de su santidad, porque Dios es santo. Y premia, la justicia de Dios premia a aquellos que buscan en su reino. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino, el gobierno de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Ajá. Cuando entramos al reino de Dios, adquirimos un nuevo orden de vida y perdemos el viejo sistema de vida. Cuando entramos al reino de Dios, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y luego entramos y empezamos a caminar en el reino de Dios, dejamos un sistema viejo de vida. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron cuando uno recibe a Cristo y he aquí, todas son hechas nuevas. Entramos a un nuevo orden de justicia, de paz, de amor, que es el orden de Dios. Morimos a la vida vieja carnal y nacemos a una nueva vida en el Espíritu. Comenzamos a disfrutar de las bendiciones del reino de Dios y perdemos muchas cosas que para nosotros antes eran importantes y que creíamos que no íbamos a poder vivir sin ellas. Para nosotros eran muy importantes, pero cuando uno entra al reino de Dios, las perdemos. ¿Usted ha perdido cosas por el reino de Dios? Pero Dios es justo. Aquí también interviene la justicia de Dios. Dios es justo para recompensar a los que han perdido cosas por seguirle al Señor y caminar en su reino. En San Marcos, busque San Marcos, Nuevo Testamento,
San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 30. Dice, San Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 30. Si lo encontró, lo leemos. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, le dice, y te hemos seguido, como diciendo, ¿y? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pedro dice, nosotros lo dejamos todo. Hemos perdido un montón de cosas, Señor, por seguirte. Y el Señor hace la lista. Dice, hace una lista corta, la lista puede ser mucho más larga, por supuesto. Y dice de los bienes, las familias que uno va perdiendo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra. Pero dice algo que muestra la justicia de Dios en el versículo 29. Dice, versículo 29, de cierto os digo que no hay ninguno. Fíjese lo que dice. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado. Cuando dice que no hay ninguno, está hablando de todo, sea creyente o sea incrédulo. Si aún un incrédulo deja algo por Dios, por hacer algo para Dios, va a recibir su recompensa. Este ninguno habla de todo hombre y de toda mujer. No importa de qué iglesia sea y si no es de la iglesia, igual es. Si hay algo que ha dejado por el reino de Dios, será recompensado. Este es nuestro Dios. Él es justo para recompensar cuando alguien invierte en el reino de Dios. Dice, recibirá 100 veces más. Es decir, al 100 por 1. Deja una casa, va a recibir 100. Deja un amigo, va a recibir 100. Recibirá 100 veces más. ¿Cuántos? Hemos perdido valores efectivos, valores materiales, valores religiosos, valores laborales, cuando comenzamos a caminar en el reino de Dios. ¿Hemos perdido? ¿Hemos dejado? En mi caso personal, muchas personas se apartaron de mí porque yo les hablaba de Jesús. Cuando me convertí, cuando encontré a Jesús, yo quería que todos conocieran a este Jesús. Mi vida cambió, yo era tan feliz que quería que todos fueran felices. Pero claro, hubo amigos que me dejaron, porque ahora yo ya no tenía ganas, ni siquiera tenía el entusiasmo de ir con ellos a lugares que ahora me daba cuenta que me hacía mal, que no era bueno para mi vida, ni para mi alma, ni... Mire, le voy a decir algo que le va a causar gracia, ni para el bolsillo. Porque el mundo no solamente te mata con todas sus tentaciones y sus cosas que ofrece, sino que te saca los pocos pesos que Dios te dio con el fruto de tu trabajo. Así que cuando uno encuentra a Jesús, de pronto comienza a ahorrar. Porque ya no tiene tantos gastos como los tenía antes. A mí me dejaron amigos, y digo me dejaron porque yo no los dejé. Yo les hablaba de Jesús y ellos solitos se fueron. No querían oír de Jesús, no querían dejar las cosas, sus pecados, sus errores, no los querían dejar. Así que ellos me dejaron a mí. Perdí amigos, perdí compañeros, perdí vecinos, tíos, primos. Podía hacer una lista acá. Por supuesto,
mis padres y mi hermana biológica, ellos eran creyentes, a ellos no los perdí. Más bien que con ellos entramos juntos a caminar en el reino de Dios. Pero lo lindo de toda esta justicia de Dios es que aunque perdimos cosas, encontramos una familia grande en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, en el reino de Dios. Encontramos 100 veces más. Hubo muchas cosas que se perdieron en el camino, que para nosotros, como dice San Pablo, tenía un valor tal vez muy importante, pero cuando encontramos a Cristo, ya no fue tan importante. Ahora lo teníamos ya en segundo o tercer término estas cosas, porque para nosotros lo principal era Jesús. La justicia de Dios se muestra para todos lo que hemos perdido o dejado valores. En esta vida recibiremos 100 veces más. Pero acá aparece otra palabrita que a ninguno le gusta. Dice, recibiremos 100 veces más de lo que perdimos y luego dice con persecuciones. Bueno, nos gusta recibir, pero no recibir persecuciones. Nos gusta recibir la recompensa, pero no persecuciones. ¿Por qué dice acá que vamos a recibir persecuciones? Porque los que no conocen a Dios, ni su palabra, tampoco conocen la justicia de Dios. Y no entienden por qué nosotros somos bendecidos. ¿Por qué el hijo y la hija de Dios de pronto es prosperada? ¿Por qué algunos llegan al camino del Señor que apenas tienen para vestirse y al poco tiempo tienen casa, tienen auto, tienen trabajo, tienen familia y ahora viven feliz? ¿Qué pasó? Claro, la gente que no conoce la justicia de Dios, la gente que no conoce lo que estas personas han perdido por el reino de Dios o que estas personas han dejado por el reino de Dios, no entienden cómo Dios puede ser tan justo que los recompensa. Y entonces comienzan las persecuciones. Van a empezar a decir, ¿en qué andará este? ¿En qué andará esta? Porque yo la conozco, Yo los conozco de hace mucho tiempo. No tenían, hay una expresión en el mundo, discúlpeme, la voy a decir, no tenían dónde caerse muertos. Dígame si no. Y mira ahora, todos los días zapatitos nuevos, todos los días cantando. Parece que no tuvieran problemas. ¿En qué andarán? ¿En qué andarán? Andan en el Espíritu. Comenzaron a caminar con el Señor. Es que el mundo no puede creer, hermanos y amigos, no puede creer que Dios puede dar casas, templos, autos, cientos de cosas, gente. Mire, dice la Biblia, gente que no conociste, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. ¿De dónde salen todas estas cosas? ¿Sabe a mí cómo? A mí me han dado, pero me han perseguido con esto. Hasta a veces algunos llamados cristianos decían, ¿cómo puede ser que Dios lo bendiga tanto a José Manuel? Mire, Dios es justo. Es justo. Cuando usted ve que un hermano o una hermana está siendo prosperada, es porque ese hermano, esa hermana, ha invertido en el reino de Dios. Ha perdido cosas que para él eran valiosísimas, tal vez cosas de valor afectivo, pero lo dejaron por seguir a Jesús, por entrar en el reino y caminar en el reino de Dios. Pero claro, los que están viendo por la televisión o los que me están viendo, no sé, por un teléfono o una computadora, si usted está por primera vez, esto le suena a locura. Dice, ¿qué? ¿Este hombre cree que va a venir un angelito con alas, le va a traer las cosas? Todas las cosas son de Dios.
Y a lo que el hombre le es imposible, para Dios le es posible. Y hemos visto cómo Dios prospera a sus hijos. Y también hemos visto cómo los incrédulos se enojan cuando ven que son prosperados. Se enojan cuando los hijos de Dios predican la palabra. Mire, un día estaba predicando en una plaza. Yo no sabía, había dos inconversos que me estaban observando, dos personas bien preparadas, y cuando termino de predicar en la plaza y hago un llamado para recibir a Jesús, vinieron al frente como 100 personas a recibir a Jesús, entre los cuales vinieron estos dos. Y cuando terminé de predicar, ellos me vinieron a saludar y me dijeron: muy buena la psicosis colectiva. Ustedes tienen la capacidad no solamente de psicosis, sino de la hipnosis. Ustedes practican la hipnosis y manejan las masas. Yo lo escuchaba y decía, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Si estos supieran quién soy yo, ¿qué voy a manejar las masas? Lo que pasa es que estoy predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios toca el corazón. La palabra de Dios es la verdad, salió del corazón de Dios. La palabra de Dios cambia a las personas y convence a los pecadores. Y cuando hay alguien que se pone duro, entonces choca contra el Espíritu Santo y ve lo que no es. Ve al hombre creyendo en la capacidad del hombre. Muchas veces al escucharme predicar, algunos dijeron, ¡qué fuerza que tiene este hombre! ¿Por qué no se habrá dedicado a la política? No es mi fuerza, es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios. Pero bueno, estas cosas son las persecuciones. Algunos nos llaman manipuladores, otros dicen que practicamos la hipnosis colectiva. Bueno, que andamos en algo raro. Ya, usted que es creyente sabe que estas cosas nos dice el mundo. Es que ellos no saben que Dios es justo y que bendice a sus hijos y que nos recompensa al 100 por 1. Porque esta es la bendición de la justicia de Dios para los justos. Para los injustos, no le cuento. La justicia de Dios es para castigo. Pero para los creyentes, la justicia de Dios es para bendición. Escuche lo que dice acá el Señor Jesucristo. San Mateo, capítulo 5, San Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué le parece? Porque de ellos es el reino de los cielos. Si te están persiguiendo por causa de que Dios justo te está dando bendición, si te están persiguiendo y diciendo cosas contra ti, mintiendo, porque ven que prosperas, porque ven que Dios te usa, si ellos están locos y te persiguen, bienaventurado eres, bienaventurada eres. ¿Por qué? Porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. El versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Lo dice Jesús. Bienaventurado eres. ¿Qué tenemos que hacer cuando dicen cosas horribles de nosotros porque estamos predicando la palabra? Dice, gozaos y alegraos. Esto está en el versículo 12. Porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Gloria a Dios. Si el mundo se enoja cuando yo cuento las verdades de Dios, si el mundo se enoja cuando hablo de la ley de Dios, si el mundo se enoja contra mí cuando hablo de la justicia de Dios, me tengo que gozar. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los que fueron antes que nosotros, profetas, patriarcas, porque eran bendecidos y prosperados.
Hace poco hablaba con un hombre que decía, ¿cómo puede ser? Algunos yo los conozco muy bien, no tenían dónde caerse muertos. Y cómo han prosperado, cómo han avanzado. Mirá todo lo que tienen. Si fueran a la Biblia, encontrarían que Abraham, dice la Biblia, Dios lo bendijo tanto que llegó a ser, no rico, riquísimo. Isaac, Dios lo bendijo tanto que llegó a ser riquísimo. Uno va a la palabra de Dios y ve que Dios prospera a sus hijos, porque Dios es justo. Cuando usted invierte en las cosas de Dios, aún invierte su vida, Dios le va a dar 100 veces más. Porque Dios no es hombre. Primero, no es hombre para mentir. Si Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Y si Él dice que te va a multiplicar, te va a multiplicar. Porque Dios es justo y santo. ¿Qué dirían estos incrédulos, mis estimados amigos y compañeros en la obra, si pudieran ver la recompensa que Jesús dijo que recibiríamos cuando nosotros llegáramos a la vida eterna? Imagínense que ellos pudieran ver ahora, por un pequeño vislumbre, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque nosotros lo sabemos por la Biblia, pero ellos lo leen y no lo creen. Pero nosotros lo creemos. ¿Qué les parece si ellos pudieran ver hoy dónde vamos a pasar la eternidad? Las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perlas, los cimientos de aquella ciudad, piedras preciosas. Si pudieran ver dónde vamos a pasar la eternidad y cómo la vamos a pasar, la gloria de Dios, la presencia de Cristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un pueblo lleno de amor y de paz. Si pudieran ver esto, no sé lo que dirían. Si están hablando de nosotros, que tenemos algunas pocas cosas materiales aquí, ¿qué dirían si pudieran ver lo que Dios ha preparado para nosotros? Por eso nosotros nos tenemos que gozar. Por supuesto, los inconversos nunca verán lo que Dios ha preparado para sus hijos. Y aunque nosotros no lo hemos visto, es como si lo hubiéramos visto. Porque al leerlo en la Escritura, cuando Dios dice, esto he preparado para ti, esto será así, esto será, nosotros creemos que es como Él dice. Porque hay miles de cosas, de anuncios de Dios que fueron dados desde la creación del hombre, que se han ido cumpliendo. Y sabemos que cuando Dios dice, lo hace. Dios anunció un diluvio y vino el diluvio. Dios anunció un Salvador y vino el Salvador. Al principio de todo, anunció estas cosas. Él anunció que Cristo volverá por la iglesia, por los que son fieles, y Él volverá. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y la justicia de Dios primero se basa en su santidad y en su verdad. Dios no miente. Cuando Él dice algo, lo cumple. Luego la justicia de Dios está basada en su ley. Y luego la justicia de Dios está en su recompensa. Y cuando Él promete recompensa a sus hijos, créame, mi estimado amigo que me estás viendo por primera vez, si lo crees, lo recibirás. Si lo crees, lo recibirás. Palabras similares le dijo Jesús un día a Marta y a María, cuando Lázaro, su hermano, hacía 4 días que había muerto y lo habían puesto en una tumba. Y claro, las hermanas dijeron cuando llegó Jesús, si hubieras estado aquí, maestro, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús dijo, tu hermano o vuestro hermano resucitará. Y ellas creyeron que le estaba hablando del día de la resurrección al final. Dijo, sí, sabemos que va a resucitar el día, pero ahora, Señor. Entonces Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y tú que me estás mirando y escuchando sobre la justicia de Dios, yo quiero decirte,
si tú crees a la palabra de este maravilloso Dios, verás la gloria de Dios. Vivirás lo que te estoy diciendo. Experimentarás lo que te estoy anunciando. Porque no es cosa mía, no es cosa de hombre, no es cosa de imaginación de hombre. Es la palabra de justicia que salió del corazón de Dios. Así que, si tú estás por primera vez siguiéndome, mirando a través de este medio y escuchando la palabra de Dios, y tú dices, pastor, ¿cómo puedo hacer yo para también entrar en este reino? Bueno, primero tienes que recibir al Rey. El Rey va a entrar en tu corazón y te va a dar nueva vida en tu espíritu. Y lo primero que vas a experimentar es el amor de Dios, el perdón de Dios y la vida nueva de Dios. Si quieres hacerlo, vamos a orar al Padre que está en el trono, sentado allí. Y en el nombre de Jesús le pediremos que Él entre en tu vida y en mi vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti. Queremos que tú entres en nuestro corazón. Señor, perdona nuestros pensamientos, nuestra poca capacidad, nuestra ignorancia. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a recibirte en espíritu y en verdad. Yo quiero que Jesucristo entre en mi corazón y sea el dueño de mi vida a partir de hoy. Y a ti, Padre, te pido que me recibas en tu reino. Quiero caminar tomado de tu mano bajo tu gobierno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y lo has hecho de corazón, Cristo habrá entrado en tu corazón. Ahora busca un lugar a solas donde puedas hablar con Dios y cómprate una Biblia. Lee la Biblia, porque sin la Biblia no vas a conocer en profundidad a Dios y vas a entender muchas cosas. Dios es bueno. Y para todo el pueblo de Dios maravilloso que me está siguiendo y está escuchando la palabra del Señor, quiero orar para que la justicia de Dios en estos días que hay tanta injusticia de los hombres, voy a orar para que la justicia de Dios sea con cada uno de ustedes, para que la justicia de Dios sea con el pueblo de Dios. Y que si alguno de nosotros hemos perdido cosas, hemos invertido en tu reino, y tú nos has comenzado a bendecir y a prosperar y a cuidarnos, y el mundo comenzó a perseguirnos al hablar mal de nosotros, al pensar mal de nosotros, yo quiero orar para que nuestro gozo sea cumplido. Y se den cuenta cada uno de los creyentes que me están escuchando, que cuanto más hablan de nosotros, más premio tenemos en el cielo. Porque así hablaron contra los profetas y patriarcas antes que nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús por tu pueblo en esta hora, que tú bendigas a tu iglesia, que tú prosperes a tus hijos. Señor, al 100% en esta hora, 100 veces más de bendiciones para ellos, para nosotros, 100 veces más del cuidado, 100 veces más de la bendición, porque tú eres un Dios justo y todos aquellos hijos e hijas tuyas que invierten en tu reino y que pierden cosas por seguirte, Señor, cumple tu palabra en cada uno de ellos para que reciban 100 veces más en esta vida y en la otra, la vida eterna. Aunque sea con persecuciones, Señor, pero bienvenido sea tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo para ver Dios y su autoridad.